Mis hermanos abandonaron a mi abuela enferma por pensar que no tenía nada, yo me quedé hasta su último suspiro y ella me cambió la vida para siempre, chicos, de verdad no les puedo explicar la rabia, el dolor y la impotencia tan grande que se siente cuando las personas que se suponen que son tu propia sangre, tus hermanos, te dan la espalda de la manera más cobarde y asquerosa posible. Es increíble cómo hay gente que prefiere los lujos, las apariencias y el dinero antes que el bienestar de la anciana que los crió y los arrulló de niños. Pero lo que esos tres infelices no sabían es que la vida es una rueda de la fortuna, y el karma tarde o temprano se encarga de cobrar cada lágrima, cada desprecio y cada humillación. Esta es la historia de cómo mis hermanos mayores abandonaron de la forma más cruel a mi abuela enferma por pensar que era una vieja pobre, y cómo su último secreto desató un karma que los dejó llorando en la miseria mientras yo logré el éxito absoluto. Todo comenzó cuando nuestra abuela, mamá Elena, una mujer santa que se había matado trabajando toda su vida para sacarnos adelante, empezó a enfermarse gravemente por su avanzada edad. Sus pulmones ya no funcionaban bien, sus piernas no la sostenían y necesitaba atención médica constante, pañales y medicinas carísimas. Ella vivía en una casita sumamente humilde de pueblo, con techos de zinc y paredes agrietadas. Mis tres hermanos mayores, Carlos, Luis y Fernando, ya eran profesionales graduados, tenían excelentes empleos en la capital y manejaban autos del año. Al principio venían a visitarla, pero yo me daba cuenta de que solo lo hacían para revisar sus cosas, preguntándole discretamente si tenía escrituras de terrenos guardadas o alguna cuenta oculta. Buscaban un botín. Sin embargo, el día que los médicos nos dieron el diagnóstico definitivo y nos dijeron que el costo de los tratamientos de oxígeno era sumamente elevado, nos reunimos todos en la pequeña sala de la casa. Fue ahí donde mis hermanos mostraron sus verdaderas y asquerosas caras. Mi hermano mayor, Carlos, se levantó y habló con una frialdad que me congeló la sangre, diciendo que debíamos ser realistas y prácticos, que estar viniendo hasta este pueblo les hacía perder demasiado tiempo y dinero en combustible. Dijo textualmente que las medicinas de la abuela eran ridículamente caras, que esa casa vieja no valía nada, que estaba más que claro que la vieja estaba limpia sin un centavo y que ellos tenían deudas y familias que mantener en la capital, por lo que no pensaban seguir botando el dinero en un saco roto y que él se abría por completo de ese problema. Yo los miré con los ojos inundados de lágrimas, sintiendo una mezcla de asco profundo y una impotencia que me quemaba el pecho. Le supliqué de rodillas que hiciéramos un fondo común, que aportáramos lo que cada uno pudiera para que mamá Elena no sufriera dolores en sus últimos meses, pero la respuesta de mis tres hermanos fue un portazo en la cara. Agarraron sus llaves, se subieron a sus autos de lujo y se marcharon a la ciudad. Bloquearon nuestros números y desaparecieron por completo. La dejaron tirada y sentenciada a muerte por el simple hecho de pensar que era una anciana pobre que no les generaría ninguna ganancia económica. Los años que prejuiciaron a su abandonment fueron un infierno absoluto, una época oscura de puro sacrificio. Yo apenas ganaba el salario mínimo, pero renuncié a todo y me mudé por completo a la casita de la abuela. Mi rutina se convirtió en una obsesión sobrehumana por su bienestar. Me levantaba a las 4 de la mañana a prepararle sus comidas licuadas, la bañaba con delicadeza y le cambiaba los pañales. Para pagar los tanques de oxígeno y sus calmantes, tuve que vender mi vieja motocicleta, pedir adelantos y trabajar por las noches cargando bultos en un mercado, durmiendo apenas 2 horas en una silla de madera al lado de su cama. Hubo noches oscuras en las que me desplomaba en el suelo a llorar de puro cansancio físico y desesperación por no tener para la receta del día siguiente, pero mi abuela estiraba su mano temblorosa, acariciaba mi cabeza y me decía con la voz rota que yo era su niño hermoso, que fui el único que no la vio como un estorbo y que Dios me bendeciría por toda mi nobleza. Todo lo hacía por amor real. Pasaron 2 largos años. 2 años en los que mis hermanos jamás llamaron, jamás enviaron un centavo y ni una sola vez se asomaron a ver si la abuela seguía respirando. Preferían presumir sus viajes a la playa, fiestas de etiqueta y ropa de marca en redes sociales mientras yo me desangraba trabajando hasta la madrugada para que a la abuela no le faltara el aire. Una madrugada fría y lluviosa, la luz de mamá Elena se empezó a apagar definitivamente. Me tomó de la mano con las pocas fuerzas que le quedaban, me miró con una paz infinita y me habló al oído por última vez para decirme que la gente del mundo era muy ciega y que pensaban que la riqueza estaba en lo que se muestra. Me confesó que debajo del colchón viejo de su cama había un sobre de plástico negro con una llave y una carta de un bufet de abogados, y me hizo prometerle que no lo abriría hasta que ella hubiera descansado en paz y que nunca dejaría que la maldad del mundo cambiara mi buen corazón antes de decirme que me amaba y cerrar sus ojos para siempre. Esa misma noche, mamá Elena dio su último suspiro en mis brazos. El dolor me desgarró el alma y lloré sobre su pecho durante horas en medio del silencio de la madrugada.
Como estaba completamente limpio por los gastos médicos, le tramité un entierro muy humilde en el cementerio del pueblo. Llamé a mis hermanos para avisarles, pero Carlos me cortó de inmediato por teléfono diciendo que no pensaba perder un valioso día de trabajo ni gastar en pasajes para ir a un entierro de pueblo donde no había absolutamente nada que heredar. Fui el único presente para ver caer la tierra sobre su ataúd, bajo la lluvia, prometiéndole en un susurro que cumpliría mi palabra. A los 3 días del entierro, recordé las últimas palabras de mi abuela. Con el corazón latiéndome a mí, levanté el colchón viejo y encontré el sobre negro. Al abrirlo, mi mente se quedó en blanco. Dentro había una llave dorada de una caja de seguridad bancaria, una carta notariada y el contacto del director de una de las firmas de abogados más prestigiosas y costosas de la capital. Viajé de inmediato a sus oficinas y, al dar mi nombre, el director del bufet me hizo pasar de inmediato a la oficina presidencial con un respeto impresionante para decirme que me estaban esperando desde hace días y que mi abuela era una mujer sumamente astuta que hace más de 40 años compró terrenos que terminaron valiendo una fortuna multimillonaria por un proyecto turístico, dinero que ocultó en un fideicomiso para probar el verdadero corazón de sus nietos. El abogado abrió una carpeta de cuero y leyó las cláusulas del testamento con una voz firme, donde mamá Elena dejaba estipulado que a sus nietos Carlos, Luis y Fernando, quienes le dieron la espalda y la abandonaron a su suerte en su peor enfermedad por considerarla una vieja pobre, les dejaba la cantidad exacta de 0 centavos, prohibiendo expresamente que impugnaran el documento. En cambio, a mí, su nieto menor Alejandro, por ser el único que la cuidó y pasó desvelos por amor real sin esperar nada, me nombraba heredero universal absoluto de todos sus bienes, cuentas bancarias y propiedades, valorados en un total de $12 millones líquidos de libre disponibilidad. Chicos, me desplomé a llorar como un niño chiquito en esa oficina, pero no de codicia, sino porque entendí que mi abuela me había protegido desde su silencio, demostrando que la justicia divina verdaderamente existe cuando obras bien. En cuestión de días, todas las cuentas pasaron a mi nombre. Me convertí en un hombre sumamente rico de la noche a la mañana. Pero como les dije, el karma no se queda con el dinero de nadie. Como el testamento de una fortuna tan gigantesca se volvió público en los juzgados, mis 3 hermanos mayores se enteraron de la realidad de la manera más violenta posible. Al ver que la anciana, pobre, a la que dejaron morir en el lodo en realidad era multimillonaria, y que yo era el dueño de todo, se les olvidó el orgullo de golpe. Pasaron de la noche a la mañana de ignorar mis llamadas a convertirse en unos buitres desesperados. Me citaron con urgencia en casa de Carlos con la mentira de que un familiar estaba grave. Cuando llegué, se me tiraron encima con lágrimas de cocodrilo y los ojos desorbitados por la ambición. Carlos me abrazó llorando falsamente diciéndome que era el hermano de su vida, que debíamos hablar del dinero porque la vieja ya no coordinaba por la enfermedad y que esa herencia debía repartirse en partes iguales porque ellos estaban ahogados en deudas. Al mismo tiempo, Luis me reclamaba que pensara en la familia y que Dios me iba a castigar con una maldición si disfrutaba de millones que según él yo no había trabajado, solo por haber limpiado a una vieja enferma. Yo me quedé parado en medio de la sala, mirándolos con una sonrisa fría y un desprecio absoluto que los congeló en sus asientos. Saqué de mi bolsillo las copias de los mensajes que me mandaron 2 años atrás, donde decían que la abuela era un estorbo limpio, se los tiré en la mesa de centro y les grité en su cara si ahora sí eran mis hermanos del alma y ahora sí les importaba la sangre. Les recordé textualmente como cuando mamá Elena se ahogaba por falta de oxígeno ellos me bloquearon para no perder un día de trabajo, y les aclaré que la abuela estaba más cuerda que nunca, por lo que de mi parte iban a recibir exactamente lo mismo que le dieron a ella en su cama de muerte, un absoluto, rotundo y total cero, mandándolos a pedirle dinero a la ropa de marca que tanto presumían. Me di la vuelta con una paz mental inmensa y salí de esa casa con la frente en alto, dejando a mis hermanos gritando de rabia, insultándose entre ellos y llorando de la pura frustración por haber dejado ir la oportunidad de sus vidas por culpa de su propia miseria humana. Intentaron impugnar el testamento con abogados corruptos, pero mi firma los aplastó en la primera audiencia de 10 minutos, dejándolos aún más endeudados de lo que ya estaban. Hoy en día, el panorama es impactante. Lo primero que hice con mi fortuna fue comprar todo el terreno de la casita de mamá Elena, la derribé y construí una hermosa fundación y un asilo de ancianos gratuito de lujo, dándoles el estatus de reyes que se merecen para que ningún abuelo sufra el desprecio de su sangre. Yo manejo el auto de mis sueños, viajo por el mundo, fundé mis propias empresas de inversión y vivo en un penthouse hermoso con una tranquilidad absoluta. Mis hermanos, por otro lado, cayeron en una decadencia financiera espantosa. Carlos perdió su empleo por fraude, su auto fue embargado y hoy vive alquilado en una zona muy peligrosa,
Mientras que los otros dos apenas tienen para pagar los servicios básicos y me mandan mensajes desesperados suplicando por una oportunidad de trabajo, aunque sea limpiando mis oficinas. Yo, simplemente, bloqueo cada uno de sus intentos de comunicación y paso de largo en mi auto de lujo si los llego a ver caminando por la calle. No me alegra su miseria actual, porque no tengo el corazón podrido, pero tampoco me genera ni una sola gota de lástima. Es simplemente la justicia divina. Ellos sembraron abandono, avaricia y desprecio, y hoy la vida los obligó a cosechar exactamente lo mismo, demostrando que al final, cada quien recibe lo que se merece.